Amigos de Radio Victoria o Congreso Televisión, en esta nuestra alianza numérica con Penamérica, con la Escuela de Gobernanza Benjamin Franklin, con el Corte Confidencial, con el portal Sin Filtro de Mayo Betide y con la Red Mundial de la Diáspora, vamos a comenzar como todas las semanas en el itinerario académico con el profesor General Mosquera. Entiendo que vamos a tener un invitado, probablemente, tal vez no, porque las comunicaciones en Venezuela pues lo complican todo. Pero de cualquier manera, pues si no lo podemos tener, vamos a procurar que nos genere un audio, porque el tema que vamos a tocar es interesante y creo que usted iba a tener al doctor Aristides Hernández, que es ex rector de la UPEL. Si no lo tenemos ahora, no importa, lo insertamos luego, pero vamos a darle cabida al tema de una buena vez, porque venimos hablando de la transformación universitaria, que yo veo que por parte del oficialismo no hay ningún interés en formularla como manda la ley a nivel mundial en cuanto a la academia se refiere. O sea, pretenden que todo se encasille en las normativas comunitaristas. Así hacen con las elecciones, así hacen con los productores privados, así hacen con todo el mundo y creo que la academia no es la diferencia. No sé si estoy equivocado. Bueno, muy bien, buenos días. Yo creo que el tema, para darle continuidad a lo que hemos denominado en itinerario académico en la transformación universitaria, tiene una serie de particularidades que hemos venido señalando y que concluyen en buena medida en una agenda de efectivamente poner a funcionar medidas que vayan creciendo para lograr un cierto cambio dentro de la política que tienen las universidades. En realidad, en este momento, quien está hablando solamente del tema es la Universidad Central de Venezuela, y por cierto logró elegir a sus autoridades, pero el resto de las universidades experimentales y autónomas no han tenido esa posibilidad y continúan allí rectores que tienen demasiado tiempo en el cargo, con una desestimulación importante, con presupuestos restringidos, con un mecanismo de funcionamiento que está montado sobre una estructura y una infraestructura deficiente. En otras palabras, yo creo que el sistema universitario está totalmente limitado y solamente se ve movimiento en la Universidad Central como consecuencia de la iniciativa que están tomando sus autoridades. En efecto, he escuchado últimamente repetidamente los planteamientos que se están haciendo desde el vicerrectorado académico y allí pues se han planteado un primer esquema que entiendo está referido a la revisión curricular, pero eso es apenas un elemento. Pero la Lo- revisión curricular de quienes han de hacer la reforma. Sí, justamente. El tema está en que una revisión curricular requiere una autoevaluación de la universidad. Y no Claro. solamente eso, sino que hay un tema que es un tremendo obstáculo porque cualquier modificación curricular pasa por las orcas caudinas del Consejo Nacional de Universidades, Uh-huh. que tiene más de 100 universidades, más de 100 rectores y que todos son prácticamente del régimen. O sea que por ahí no pasa nada, Exacto. porque ellos tienen mayoría y hacen lo que realmente quieren. Y en efecto, es un organismo que tiene el tamaño de un elefante y francamente es una obstrucción formidable para cualquier mecanismo de cambio curricular, porque ellos deciden qué carreras se aprueban, cómo se hacen, qué profesiones se van a aprobar, qué carreras se aprueban y además incluso se dan el lujo de decir qué alumnos y en qué carreras se van a inscribir. Pero fíjese usted, profesor, que a mí me llama poderosamente la atención eso que usted está diciendo. Yo he conversado con personas aquí sobre distintos tópicos a lo largo de esta crisis que cayó sobre Venezuela y me comentaban que la Universidad Central de Venezuela en su momento diseñó programas para Paraguay, para Uruguay y para otros países suramericanos a los gobiernos respectivos en el diseño y creación de nuevas instituciones, no solamente académicas, sino instituciones
que propendían a la producción de bienes y servicios, en el diseño, estrategia, el manejo de los mercados, las estadísticas y todos esos aspectos que son inherentes a cualquier institución del orden que sea que se vaya a crear o cualquier empresa. Y la central de Venezuela era justamente el puntal que la gente utilizaba en América Latina para inspirarse, porque estaban los mejores profesionales allí. ¿Cómo que ahora los mejores profesionales no son útiles para transformar la universidad? Con una tradición de tantos años, 50, 60 años de experiencia, vinculados con la Academia Mundial inclusive. Es Pero inentendible, es inentendible. sí, bueno, sí, en realidad la experiencia de la Universidad Central de Venezuela en materia académica es muy alta porque tiene 11 facultades con un nivel de desarrollo importante, pero que desde hace mucho tiempo los programas curriculares de las distintas carreras universitarias no se han revisado a profundidad. Son parches que se generan como consecuencia de la revisión de cada asignatura en función de los catedráticos que se le asignan esas responsabilidades. Y ellos más o menos intentan actualizar con los mismos nombres, porque eso tiene un procedimiento. Cualquier cambio curricular tiene que ser sometido a unas comisiones de revisión, a un núcleo de revisiones, y finalmente se lleva a consideración del CRU, quien aprueba la transformación de las carreras. Ese paso es un obstáculo tremendo y francamente no hay disposición oficial para estar aceptando cambios de esa naturaleza porque ellos tienen, según un montón de decretos que han dictado, tienen entuada la creación de profesiones, intentando, dicen ellos, ajustarla a las condiciones de operación del sistema productivo socialista. Y eso francamente no es porque está limitando la autonomía de la universidad, su derecho de autogestionarse, el derecho de revisar sus propias estructuras académicas. Y de esa manera, pues no hay manera, francamente, de avanzar rápidamente en una reforma que tiene que ser aprobada en instancias donde no existe ningún tipo de control. Claro, Pero, sin embargo, yo creo que el tema está en que la universidad, haciendo uso de su derecho autonómico, tiene que hacerlo tiene que hacerlo. y enfrentar esas situaciones de la manera más conveniente a los intereses de vincular la oferta académica a los requerimientos, no solamente del sector productivo, sino a una formulación que conduzca a que la universidad mantenga un perfil de crear profesionales, no solamente para el trabajo, sino para una condición de vida, para hacer a los egresados universitarios críticos, con una formación intelectual y humanística adecuada, con una cultura universitaria formidable, y eso es lo que realmente orienta la misión de la universidad. Ahora, sí, Entonces, si el propósito es adaptar a las universidades al sistema productivo socialista, como usted me lo está indicando allí, uh-huh. o sea, nos podríamos imaginar de qué naturaleza va a ser ese cambio académico, porque ¿cuál es el alcance productivo de Cuba? Que producía caña de azúcar, el único bien que de exportación se les acabó. Es una utopía, Entonces, realmente. exacto. Ahora, usted quería conversar hoy, lamentablemente, también fíjese de qué estamos hablando, que quería hablar y tener como invitado hoy al doctor Aristide Hernández, ex rector de la UPEL, otra institución universitaria, pues, que de alguna manera creo que debe estar cuestionando esto. No sé qué Sí. conocimiento tiene usted Y ciertamente, pensamiento de él. sí, ciertamente yo he conversado con el doctor Aristide Hernández, que fue rector de la Universidad Libertador Pedagógica, y ellos están muy preocupados porque el tema de la educación, que cubre demasiadas fases, el tema universitario se debe concebir como un ente rector de la educación, por la Claro, forma, por la naturaleza de sus investigaciones y la naturaleza de su generación conceptual e intelectual de lo que es el impacto educativo, y las universidades son realmente elementos rectores de la educación. Y la UPEL está especializada justamente en el tema educativo, y ellos ven con demasiada preocupación la enorme debilidad que tiene el sistema, y yo le invité para que este programa
pudiera expresar las limitaciones que existen desde el punto de vista de la formación de los docentes para sustentar el desarrollo de la educación secundaria y primaria, que en buena medida es lo que hace el UPEL. Muy buenos días, muy buenos días. Tengan todos. Me encanta que el tema a discutir hoy de la reforma universitaria sea algo tan importante en estos momentos para nuestro país. Las universidades están pasando por un momento bien difícil, bien grave. Y hay que hacer el esfuerzo entre todos para ver cómo funcionan o cómo deben de funcionar de la mejor manera posible. Yo creo que lo fundamental sería el cambio de estructura organizativa que tienen las universidades, que es una estructura antiquísima. Bueno, yo creo que antes de la Edad Media, la estructura monárquica, la estructura donde el jefe o el monarca da la orden y todos los súbditos cumplen. Esa es una estructura que en realidad no es muy poco participativa. No podemos eh, tratar de desarrollar algo más activo. Es una inauguración, ¿verdad? Porque estamos tratando con realidades diferentes. Pensamos en una cosa y la realidad es otra. ¿Qué propongo? ¿Qué creo yo que sería lo más importante para las universidades venezolanas? Tratar de hacer una estructura matricial, una estructura horizontal, que todos los cargos de rector, vicerrectores, de docencia, de investigación, de posgrado, de extensión, estén en una sola línea, que nos aboquemos a los problemas de las comunidades, que hay bastante, para ver si las universidades podemos entre todos, no entre un grupito, entre unos 10 o unos 20, no, porque de repente también de eso estamos adoleciendo. Nuestros profesores se han ido. La gran mayoría de nuestros colegas, los investigadores, las personas que se han dedicado toda su vida a hacer investigación, a hacer posgrados, a hacer trabajos de campo importantísimos, se fueron del país. Entonces, ¿qué nos queda? Los pocos que nos quedan, tenemos que unirnos y hacer un esfuerzo sobrehumano, trabajar entre todos para ver si podemos primero reestructurar internamente, cambiar la estructura interna de otra manera. Esto es una propuesta apenas, pero pueden haber otras ideas donde todos podamos participar, donde todos, no es que tenemos que esperar la orden del monarca, del rey, de un consejo universitario que a lo mejor funciona o no funciona o desconoce la verdadera realidad del entorno. Porque hemos estado regresando a la Edad Media, porque en la Edad Media, ¿qué pasaba? Los profesores estudiaban. Yo trataba de estudiar más que el que tenía enfrente para yo ser mejor que el otro. No, chicos, yo creo que esa época ya pasó. Aquí tenemos que todos arrimar el hombro para hacer una verdadera estructura diferente, funcional. Y después que estemos organizados internamente, abocarnos a nuestro entorno, que es nuestro deber ser. ¿Cómo está nuestro país? ¿Cómo están nuestros barrios, nuestras comunidades, nuestras urbanizaciones? Tratar de nosotros hacer proyectos que ayuden a levantar esas comunidades, así como nosotros ayudamos y colaboramos con nuestro entorno. Porque una universidad no puede estar aislada. ¿Cómo no? Hacemos investigación, hacemos extensión,
Pero señores, tenemos que ver qué es lo que tenemos al lado de nosotros para poder tratar de hacer algo bien productivo y que sirva para en un futuro muy cercano podamos ayudar y podemos contribuir, porque eso mismo que está haciendo la universidad tiene que hacerle la empresa privada y tienen que hacer los abogados, los odontólogos, los médicos, todas las comunidades de profesionales, repito, los pocos que quedan, para que entre todas las instituciones económicas, religiosas, de todo tipo, para que todos podamos ayudar a reconstruir la universidad primero y el país después. Bueno, esas es más o menos algunas ideas que yo considero que hay que tomar en cuenta. Muchísimas gracias. Bueno, lamentablemente las condiciones tecnológicas venezolanas limitan demasiado. Entonces Exactamente. empezamos a hablar y las líneas de internet no se caen, son debilitadas, los megas no son los que dicen las operadoras y al final es todo un acontecimiento. Pero yo le pedí que por favor nos grabara sus observaciones. Claro, Sin embargo, tomando un poco los elementos que hemos hablado personalmente sobre el tema, la cuestión está no solamente en los esquemas curriculares, ni cómo adaptar la formación o la oferta académica a requerimientos del sector productivo, sino de la sociedad. de la sociedad en general, De la exacto. sociedad. Sí. Bueno, Entonces, porque claro, lo que hemos hablado usted y yo, sin la formación de buena ciudadanía, ningún plan, ni académico, ni administrativo del Estado, ni del sector privado, operan adecuadamente. claro, entonces hay un ecosistema educativo muy amplio que tiene que ver con muchas cosas. En realidad, pueden haber muchos planes que se ejecutan en términos de revisión, pero siempre los obstáculos van a aparecer y Claro, fundamentalmente la organización es clave para todo este tipo de cosas. En este momento hay una actividad relativamente importante en la universidad, pero fíjense que todo se centra en una cosa que ya nos cansamos de repetir, que es los requerimientos salariales de su personal docente. ujú, Entonces, ayer y todos estos días han venido los gremios haciendo intervenciones en los consejos de facultad, explicando las limitaciones financieras que tiene el profesor universitario, pero yo he dicho de una manera muy colaborativa con el sistema universitario que ese es un gran problema, pero que ese no es el problema, porque el problema tiene unas dimensiones mucho más grandes. Estamos nosotros subvencionando al régimen con nuestro trabajo. Y entonces, claro. claro, eso no es correcto porque a fin de cuentas estamos refinanciando una responsabilidad que el régimen tiene de financiar a la universidad. No, Y y ahí está. todo proceso macro tiene que ser retributivo. Exactamente. Si no, Entonces, no, ese es un tema, pero es que hay otros. El tema es que la autonomía universitaria está siendo limitada porque no dejan definir concretamente el desarrollo académico porque tienen preconcebido otro sistema, una educación que ellos llaman multimodal, híbrida, con propósitos más bien comunales orientados hacia el desarrollo socialista. Y eso es limitar completamente la acción de las universidades y quebrarles el espinazo, porque a fin de cuentas la oferta académica que las universidades tienen dista mucho de ajustarse a los requerimientos que el Ministerio de Educación Universitario está pretendiendo llevar a cabo mediante los reglamentos y mediante los decretos que están siendo emitidos desde el Consejo Nacional de Universidades. claro. Entonces Ahora, hay una inconsistencia muy grande ahí, ¿no? claro. Ahora, usted que maneja la parte de estadística, porque se requiere tener una estadística y una valoración de los factores en juego en una circunstancia como esta. O sea, ¿conoce en qué promedio, en qué porcentaje están ganadas todas las universidades para alcanzar ese objetivo? ¿O solo la central y este señor de la UPEL? ¿O en la UPEL también, habiendo sido el rector, tiene al alcance
noción si la docencia en general lo acompañaría a él en propuestas de estas características. Sí, en realidad yo he visto que las limitaciones que tienen las universidades del país están totalmente restringidas. Están operando con una debilidad muy grande organizacional. No tienen, es más, yo creo que hay una bulia permanente porque quienes están manejando las universidades son gente que está cansada, que ya están agotados, que francamente llevan una actividad relativamente pequeña en relación a los objetivos y a la misión que tienen que cumplir. Entonces, el sistema está colapsado. Para mí eso no es un sistema que está trabajando con la normalidad que se requiere para formar la gente que el país requiere. Entonces, en ese sentido, yo creo que la ventaja que hubo en este segmento, en este ciclo, es que la universidad pudo nombrar a sus autoridades, pero el resto de las universidades está siendo manejada de una forma completamente empírica, con plazos vencidos, con organización que no se adapta justamente a la realidad actual. Claro, Entonces, vista esa circunstancia, ahí en la UCB se están haciendo planteamientos particulares, restringidos, sectoriales, que acometen solamente la actividad de la universidad, pero es que, como dije antes, las universidades centrales, como todas las universidades, son elementos rectores y tienen que ir mucho más allá de claro, los planteamientos particulares. Entonces, ahí hay una traba. La primera traba es salarial, como dije antes, sí, pero hay otras porque no hay la organicidad de vida y los gremios están por su cuenta luchando en la calle para que les incrementen los sueldos y eso no va a ser posible porque la política del gobierno no es precisamente concederle ningún tipo de canonjía a las universidades, mucho menos a su personal docente, cuya nómina está completamente centralizada en manos del Ministerio de Educación claro. Ahora, Universitaria. pero además, profesor, es que para alcanzar un objetivo de estas características se requiere no solamente las aportaciones que puedan dar los docentes experimentados dentro del país en una y otra institución académica, sino también se requieren una cantidad de estudios, vínculos, comparaciones con otros países que en el área Claro, académica nos llevan una morena. Y claro. eso se hacía siempre en la práctica normal de las universidades para estar al día. El problema está en que eso no se puede hacer por las trabas burocráticas, por los mecanismos que están intentando imponerse desde el gobierno. Claro, Entonces, frente a eso, lo que queda es que las autoridades universitarias tomen sentido de que el toro por los cuernos, como dicen, tomar el toro por los lógicamente, cuernos. que si no se cambia el modelo político, no hay nada que hacer. Exacto. Y entonces, en consecuencia hay que enfrentarlo y la fuerza que tiene el sector universitario y el sector educativo en general es enorme, pero requiere organicidad. Yo creo que hay que acordarse bien de cuando Chávez intentó en el año 2004 cambiar completamente el sistema educativo a un sistema socialista Sí, y exacto. se le enfrentó el gremio, toda la gente que tenía que ver con educación Y y eso fue. los padres mismos, por eso les Claro, digo. eso fue concebido desde la Universidad Central y que logró, por su espíritu, por su valor y por su forma de acometer los problemas nacionales, de convocar a los gremios, a la iglesia, a la sociedad civil y Sí, ese movimiento que tomó el eslogan de con mis hijos no te metas, logró parar el cambio radical que venía Chávez tratando de promover. En exacto. este momento estamos en lo mismo. Entonces se requiere más bien que las universidades logren compactar los intereses de gremios, de asociaciones de profesores, de federaciones, no solamente profesionales, sino de egresados y estudiantiles, hasta la Claro, iglesia. Bueno, esa convocatoria de la universidad tiene el deber de hacerla para poder lograr una estructura organizativa que permite enfrentar la debacle que intentan imponerse, que está limitando la acción universitaria. por eso yo le he insistido tanto que usted tiene que traerme aquí a unos y otros de los experimentados hombres de la academia para que hablemos de esto, para crear la motivación general, para Claro, impulsar a los otros claro, sectores a un acompañamiento pleno sobre ese papel. claro. Yo Y creo, el itinerario académico cumple ese objetivo y está es cumpliendo desde un verdad, comienzo.
Es verdad, la multidisciplina, los esfuerzos conjuntos hacen Claro, realmente la visión completa del asunto. Fíjese, sí. hay un comentario que yo quisiera hacer cuando estoy hablando de organización. Eh, ¿Organización para qué? No solamente para enfrentar el tema de los salarios, es para enfrentar el tema académico, es para enfrentar el tema estructural de las universidades. Y ¿No? Y fíjense, estar en capacidad de aportar para reinstitucionalizar el país cuando corresponda. lógicamente, entonces eso requiere documentación, estudios, ¿No? desarrollos particulares de un tema. Y comparativos con Y otros países. yo recuerdo que cuando Avedú tenía una gran influencia en el país, la Asociación Venezolana de Rectores, allí había una estructura integrada por rectores y por ex rectores universitarios. Exactamente. Y además se lograron construir unas comisiones de política universitaria donde los núcleos de vicerrectores, tanto administrativos como académicos, los secretarios y los decanos, producían información, estudios específicos sobre temas críticos y Averú los recogía y los discutía en buena lid en el Consejo Nacional de Universidades y enfrentaba incluso a los gobiernos democráticos que también intentaba maniobrar con los esquemas financieros para tener control de las universidades. Y nosotros le dimos frente a esa situación con estudios, con razonamientos, con estudios bien documentados que producía Averú. Pero lamentablemente Averú sacaron de ahí a ex rectores, sacaron a los núcleos y finalmente se quedaron 4 rectores que no significa nada. Entonces el gobierno creó una contraparte, como siempre lo hace un efecto espejo, que es Árbol, que son los rectores del gobierno. Y Sí. entonces ahí ahora también crearon una asociación de rectores privados y entonces al final fraccionaron completamente una acción importante de actuación política universitaria que realmente Abedú lo representaba. En Sí. ese sentido, yo le he recomendado a varias personas, mira, compensan al rector que tiene que, y a otros rectores que tienen que reconstruir a Perú como un elemento aglutinador de la sociedad Exactamente, civil y exactamente. darle la cara para convocar a gremios, a sindicatos, a estudiantes, a la Exactamente. iglesia para enfrentar Pero el tema. alguien tiene que tomar la batuta en esto. Y es la Universidad Central. Y es la Universidad Y es, Central de Venezuela. entonces, si no lo quieren entender, mala suerte. Pero en ese sentido, yo estoy preparando un material de trabajo que ni siquiera es original personal, sino que es producto de mucho tiempo de discusiones, seminarios, congresos y trabajos que se han hecho sobre el particular y que lo he puesto a la orden de las autoridades. Pero No, francamente, a veces uno se siente aislado y este medio es importante para comunicar estas ideas y que alguien recoja la batuta y efectivamente yo acepté el reto de ir convocando a personas que tienen que decir sobre estos particulares y que con la ayuda de Ojo con Eso, que afortunadamente ha tomado el tema de una manera significativa, podemos desarrollar una serie de elementos que puedan contribuir a ayudar a eso que llamamos transformación sí. universitaria. Vamos a aprovecharnos de la ventaja medianamente buena que tenemos con la señal suya. Y yo creo que su propio rinconcito de trabajo puede ser centro de convocatoria para que nos salga fluido y adecuadamente el contenido, Sí, con, con el ritmo debido, sin interrupciones y sin fallas, que lo hemos logrado bastante bien usted y yo, ¿no? Entonces, que podamos, yo voy a llamarlo para conversar un poquito de eso bueno, por y favor. rediseñar el rinconcito donde sea el centro de convocatoria para la propuesta y la consulta y la conversación con terceros que Ujú. estén animados para esa causa. Así es. ¿Ok? Bueno, todavía queda mucha tela por cortar, porque la intención de este programa no solamente es dar ese marco de referencia adecuado, sino ir desmenuzando los Exacto. principales obstáculos que tiene el desarrollo universitario en Venezuela como consecuencia del modelo político que estamos viviendo. Sí, exacto, ¿no? Y sectorizarlo. Vamos a hablar de la economía, vamos a hablar de la economía, vamos a hablar de la tecnología, vamos a hablar de la ciencia en general, vamos a hablar de la inteligencia artificial. Todos esos temas traerlos aquí y debatirlos en la primera de cambio por este canal, en itinerario académico. Y bueno, ya cuando
algunos cuantos vengan y estén allí en el recinto suyo, ya se empieza a correr la voz y empieza a generar el entusiasmo que andamos buscando en forma global, pues, y a Así comprometer es. a terceros en otros países también en la misma línea, Ujú. que Así es. podamos crear un capítulo de itinerario académico en Colombia, en Perú, en Chile, en Argentina, donde haya gente que entienda de esto, que lo haya transitado largamente con experiencia académica adecuada y nos aporten y nos den ideas para complementarlo. Yo creo que eso juega un papel importantísimo en ese diseño porque usted está intentando que se establezca, ¿no? Exactamente. ¿Ok? Así es.